Ante una imagen tenemos que humildemente reconocer lo siguiente, que probablemente ella no sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento de la duración. La imagen, a menudo, tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira. Olvidado durante muchos años por la academia, Abraham Moritz Warburg, ABI para los amigos, ha sido recuperado por historiadores del arte de distintas partes del mundo, como el francés Didier Huberman o el argentino José Emilio Urquía. Precursor de la escuela iconológica, Avi se caracteriza por haber cruzado los límites de la disciplina. Fue pionero de la historia cultural y de la interpretación de los símbolos, y de su legado bebieron teóricos muy conocidos para cualquier estudiante de historia del arte, como Gombrich, Bind o Panofsky. Avi nació en Hamburgo en el seno de una familia de acaudalados banqueros. Él era el primogénito, esto significaba que debía hacerse cargo del negocio familiar, pero los números no eran su fuerte, así que llegó a un acuerdo con su hermano menor. Posiblemente el acuerdo más nerd de la historia. Lo que acordaron fue que Abby le cedería su primogenitura si Max se comprometía a comprarle todos los libros que él quisiera. Sí, posta. Así lo hicieron, y este acuerdo selló el destino de una de las bibliotecas más importantes del mundo. La Biblioteca Warburg de Estudios Culturales, una con 60.000 ejemplares de temas muy variados, como arte, filosofía, astrología, medicina o ciencia. Avi Warburg había equipado su instituto no solo con una completa biblioteca fotográfica, sino también con los equipos de reproducción y proyección más avanzados de su época. La sala de lectura contaba con un moderno epidiascopio, que permitía proyecciones dobles, e incluso se podían utilizar diapositivas a color especialmente producidas para comparar imágenes. El edificio estaba equipado con numerosos teléfonos. Un sistema de tubos neumáticos facilitaba la comunicación de solicitudes de préstamo dentro de la biblioteca. Y los libros podían transportarse rápidamente y sin molestar a los lectores desde las estanterías hasta la sala de lecturas mediante una cinta transportadora instalada bajo el suelo y un elevador de libros. Para ordenar la colección se ideó un sistema de clasificación interdisciplinario único. Warburg lo llamó la ley del buen vecino. La asistente de Warburg, Gertrude Bing, la explica así. La manera de colocar los libros en los estantes tiene por objeto impartir ciertas sugerencias al lector que, al buscar un libro en los estantes, se siente atraído por los libros afines que se encuentran junto a él. Echa un vistazo a las secciones superiores e inferiores y se encuentra involucrado en una nueva tendencia de pensamiento que puede aportar interés adicional a la que estaba siguiendo. Dividido en 4 temas principales: imagen, palabra, orientación y acción, el sistema de clasificación anima a los lectores a explorar las colecciones, a hacer nuevas conexiones y plantear nuevas preguntas. Avi Warburg no busca explicar el arte mediante un desarrollo lineal o cronológico. Centra su foco en las discontinuidades de la historia y en cómo éstas se manifiestan en las imágenes. Historiadores del arte anteriores, como Plinio el Viejo, Vasari o Winkelmann, habían propuesto modelos históricos basados en la naturaleza. Para ellos, los distintos momentos del arte tenían un nacimiento, un desarrollo y una inevitable decadencia. Entendían la historia como una sucesión de momentos superadores que conducían a una evolución. La historia del arte como una cadena de momentos que se superan, llegan al pináculo de su excelencia y luego decaen. Pero Warburg propuso otro modelo, un modelo que algunos llaman fantasmal. En este, las formas no son superadas por otras mejores, sino que permanecen latentes, transformándose y mutando. Warburg no concibe el análisis de una imagen de forma estática. Para él, estas se proyectan tanto al pasado como al futuro. Contienen y reviven memorias fantasmales inconscientes, deseos desde el fondo de los tiempos, como los síntomas que se manifiestan en nosotros y se lo explicamos en el diván al psicoanalista. Las imágenes pertenecen al pasado, sí, pero también se proyectan hacia el futuro. Hay 2 conceptos clave para comenzar a entender a este autor. Son los conceptos de Nachleben y Pathosforme.
Nachleben, traducido del alemán, significa supervivencia. Es el modo en el que las imágenes de un tiempo determinado reaparecen en otro, sobreviviendo así el paso del tiempo. El otro concepto es el de Pathosformel, que se traduce como fórmula del pathos o fórmula de lo emotivo. Los Pathosformel son conjuntos de elementos plásticos que representan un personaje típico y transmiten una emoción. Se transmiten de generación en generación y van mutando. Un buen ejemplo para entender cómo funciona el Pathosformel es el de la figura de la ninfa de la mitología griega. Sí, esa mujer joven que corre ágilmente en vestidito por los bosques, fue una figura que obsesionó a Warburg durante toda su carrera. Le interesaba muchísimo a Warburg cómo ese personaje tan frecuente del arte griego había desaparecido en la Edad Media y reaparecido abruptamente en el Renacimiento. Warburg llegó a rastrear la pervivencia del espíritu jovial de la ninfa en imágenes contemporáneas a él, como por ejemplo la serie fotográfica de la bailarina Isadora Duncan. Warburg era muy inteligente, pero su salud mental era delicada. Luego de un episodio en el que amenazó a su familia y también amenazó con desvivirse él, permaneció durante 5 años internado en una clínica en la ciudad de Kreuzlingen. Su caso fue conocido por el padre del psicoanálisis, por Sigmund Freud. No llegó a atenderlo personalmente, pero estuvo al tanto. Ingresó al hospicio con un diagnóstico de esquizofrenia incurable. Sin embargo, con el correr de los años, fue rediagnosticado de una forma mucho más esperanzadora. El nuevo diagnóstico decía que Warburg sufría un cuadro de locura maníaco-depresivo. No suena mejor, pero les prometo que lo es. Ese estado era considerado como reversible y de curación completa, situación que le da un poco de esperanza a alguien que se suponía que era un caso perdido. Afortunadamente, y luego de años de tratamiento, Abby logró su curación. Tras la salida del sanatorio en 1924, Warburg publicó muy pocos escritos. Sin embargo, fue una etapa muy productiva de su vida en la que investigó, redactó conferencias, hizo viajes de estudio y se concentró en el último trabajo de su vida, el Atlas Mnemosyne, un proyecto inconcluso bautizado así en honor a la diosa griega de la memoria. El Atlas Mnemosyne puede entenderse como un proto-Pinterest tangible de la primera mitad del siglo XX. Son 63 paneles móviles de madera cubiertos de negro, dedicados a diferentes temas. En estos, Warburg dispuso reproducciones de esculturas, relieves, frescos, pinturas, bocetos artísticos y científicos, imágenes de periódicos y hasta imágenes tomadas por él mismo. A primera vista, las imágenes de cada panel parecen no tener nada que ver entre sí, pero esconden conexiones secretas, complejas y para nada obvias. Hay, por ejemplo, un panel dedicado exclusivamente al Pathosformel de la ninfa, a sus variaciones y guiños a través de la historia visual de Occidente. La disposición de las imágenes en filas y constelaciones revela las transformaciones y reinterpretaciones de ciertas fórmulas pictóricas desde la antigüedad hasta el modernismo de principios del siglo XX. El fin del Atlas era narrar la historia de la memoria de la civilización europea. Este proyecto, que acompañaba las exposiciones y conferencias de Warburg y funcionaba como un elemento pedagógico, afirma que las imágenes varían o exceden el significado determinado por un contexto para abrirse a un nuevo horizonte de sentido. Es una compilación de diferentes problemas o temas recurrentes de la tradición occidental. Luego de una vida intensa, llena de estudio, viajes e investigación, Warburg murió en Hamburgo en 1929. El avance del nazismo en 1933 puso en riesgo la biblioteca de este hijo de adinerados banqueros judíos. Así que había que hacer algo para salvarla del seguro saqueo. Abby ya no estaba, pero tenía amigos y discípulos intelectuales que lo querían mucho. Uno de ellos era Fritz Saxl. Él se encargó de poner a salvo ese tesoro cultural. Gestionando rápidamente el apoyo británico, Saxl consiguió que los libros fueran trasladados en barco de Alemania a Londres. Fue difícil, fue peligroso,
pero salió bien. Los libros se salvaron al llegar a la isla. Hoy en día la biblioteca sigue en Londres y alrededor de ella se fundó el Abbey Warburg Institute, un centro de investigación especializado en el estudio del influjo de la antigüedad clásica en diversos aspectos de la civilización europea. Uno de sus directores fue Ernest Gombrich, conocido autor de ese libro de consulta básica llamado La historia del arte. El método de rastreo de síntomas en las imágenes que Warburg desarrolló en forma un poco caótica fue prolijamente sistematizado por otro de sus discípulos llamado Erwin Panofsky. Panofsky resumió el análisis iconológico en 3 pasos: reconocimiento de imágenes básicas, recopilación de fuentes, estudios comparativos e interpretaciones. Panofsky resultó más recordado y popular que el desordenado pero genial Warburg. Abbey se animó a pensar más allá de las categorías tradicionales de arte y la concepción del tiempo. Fue el iniciador de teorías que hoy sirven para reflexionar sobre la relación que tenemos con las imágenes que nos rodean. En una actualidad más visualizada que nunca, creo que es muy pertinente darnos tiempo para pensar las imágenes.